Teoría de Teun Van Dyck. El análisis discursivo de los textos literarios. La ciencia del texto. Teun Van Dyck explica en forma pedagógica la evolución de una nueva disciplina. Mira el texto como una ciencia basándose en gran parte de sus propias investigaciones. A lo largo de este video analizaremos la teoría de Teun Van Dyck y sus aportes en cuanto a la investigación del texto. En primero tendremos las diferentes dimensiones. En estas encontraremos la notacional, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. Las iremos explicando a lo largo del video. La dimensión notacional. Esta se refiere a la ortografía, el tamaño de la letra, la diversidad de letras, la puntuación, los recursos tipográficos y a cualquier otra variedad de signos convencionales. Es decir, que la dimensión notacional se centrará en aquellos agentes externos al texto, como lo es la letra, la puntuación, la diversidad que existe dentro del texto, entre otros aspectos. La dimensión morfológica. Esta se refiere a la formación de palabras, a los diferentes géneros, si es un masculino, un femenino, un neutro, a un número, si es un singular, un plural, y también toma los tiempos y los modos. En cuanto a los géneros, se sabe que deben ir las palabras establecidas en cuanto a género y número. Deben concordar en cuanto a esos dos aspectos. La dimensión sintáctica. Los usuarios de una lengua manejan naturalmente una serie de reglas, algunas rígidas y otras flexibles. Es decir, dependiendo la lengua, esta maneja sus diferentes reglas, aunque hay unas que son universales. Para reconocer y producir oraciones bien construidas. Aquí en el orden sintáctico miraremos lo que es el orden de las palabras y las construcciones ya establecidas o que puedan surgir a lo largo de la formación del texto. La dimensión semántica aporta una descripción en el nivel de los significados de palabras, oraciones, párrafos y textos. El nivel de los significados incluye aquellos que son convencionales y generales, es decir, aquellos que nos puede aportar un diccionario y que es el mismo significado como lo es aquí, como lo es en España, en Ecuador, en Guatemala. Si nosotros tomamos una palabra, la buscamos en el diccionario, la palabra será igual aquí que en otro país. Eso en cuanto al significado denotativo. Pero también tendremos por otra parte aquellos que surgen del acuerdo entre el hablante de una comunidad lingüística, que será el significado denotativo, que como sabemos, dependiendo de cada comunidad, esta tendrá sus propias palabras y estas propias palabras tendrán sus significados. Por ejemplo, andar con la caña, por estar con la resaca. En algunos lugares pueden decir ando con la caña, cuando lo correcto sería decir tengo resaca, que sería en un lenguaje universal, en un lenguaje denotativo, pero un salvadoreño podría decir que tiene un dolor o lo podría decir de otra manera. Tenemos otro ejemplo que es gallo por hombre o pavo por tonto. El componente semántico tiene una incidencia fundamental en la construcción del sentido del texto, porque es ahí cuando la persona quien lee el texto o escribe el texto le encuentra su propio significado. Tenemos la dimensión pragmática, que es aquella que analiza las relaciones entre el texto como acto del habla y sus usuarios. Aquí tendremos los actos ilocutivo, perlocutivo. En esta esfera incide el análisis del contexto comunicativo y la interacción social,
por cuanto es en este marco donde se materializan los actos del habla como verdaderas acciones intencionales que tienen consecuencias sobre los conocimientos, las opiniones y los comportamientos de esta persona. Es aquí donde pondremos en práctica los actos del aula. Luego tendremos los niveles textuales. En esta tendremos la estructura textual, tendremos la microestructura, macroestructura y superestructura. Iremos de lo más a lo menos o de lo menos a lo más. La microestructura se ocupa de las relaciones estrechas del significado, es decir, la combinación y modos en que se relacionan las ideas entre sí mediante conectores lógicos. La macroestructura serán aquellos contenidos global de la información ordenada lógicamente, siendo la representación abstracta del significado del texto la que debe cumplir con coherencia lineal y una coherencia global de todo el texto. La superestructura es aquella que permite reconocer otras estructuras más amplias, es decir, en la superestructura encontraremos el sentido y la tipología del texto, es decir, que un texto puede ser argumentativo, explicativo, entre otros. Es ahí donde encontraremos su tipología. Luego tenemos un esquema de la superestructura, macroestructura, microestructura y en qué nivel se encuentra y qué es lo que nos proporciona. El texto. El texto se va a analizar desde lo superficial, lo profundo y lo superestructura. Lo superficial será la microestructura, será proposiciones que representan las ideas de una parte de la oración. La profunda del texto será la macroestructura, que resume la macroposición, y la superestructura, la tipología textual. Es decir, que iremos de lo más a lo menos o de lo menos a lo más. De esta manera se construye el texto. La superestructura es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto, es decir, es lo más grande. Según Van Dyck, el texto estructura su contenido en el plano global de dos tipos de estructuras, las denominadas macroestructura y superestructuras textuales. La formación del párrafo. La macroestructura del texto jerárquicamente organizado se tiende a partir de aplicar al texto las macroreglas o reglas de transformación semántica enunciadas por Van Dyck. En estas macroreglas tendremos la omisión, la selección, la garantización y la construcción. Estas posibilitan la primera, la omisión. Nosotros miraremos qué es lo que nos sirve. Y si no nos sirve, lo omitiremos. La selección, tomaremos aquello que nos parezca correcto, que debe estar dentro del texto. La generalización, si una idea es demasiado grande o un texto es demasiado amplio, debemos generalizarlo a modo de hacerlo un poco más pequeño. Y la construcción, que será donde ya lo pondremos en práctica en el texto. Las macroreglas, su aplicación produce o revela la macroestructura de un texto, es decir, la estructura de sus contenidos generales. Tendremos el contenido específico de cada una de las oraciones particulares de un texto. Estas se denominarán microestructura. Estas son la supresión, omisión y selección, sustitución, generalización o construcción. Omisión o supresión significa que toda información de poca importancia y no esencial puede ser omitida. Las proposiciones suprimidas denotan importancia de la interpretación. Y tenemos acá un pequeño ejemplo. María estaba jugando con su nueva pelota roja en un jardín de la casa, a pesar de que su madre le había advertido que tuviera cuidado. Comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. De repente la pelota pegó en una de las ventanas, el vidrio se rompió
y los pedacitos de vidrio se dispararon por todas partes. Cuando nosotros aplicamos la supresión, quedaría de la siguiente manera. María estaba jugando con su pelota, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa, de repente la pelota pegó en una de las ventanas y el vidrio se rompió. Es decir, que suprimiremos la información que no nos parezca relevante o que no tenga demasiada importancia en el texto, a modo de hacerlo más pequeño y más comprensible. Luego tenemos la selección. También se omite cierta cantidad de información, pero aquí la relación entre la serie de proposiciones se da más claramente. Tenemos el ejemplo: Laura bajó a la playa y tendió su toalla amarilla en la arena. Entró en el agua y se bañó. Laura bajó a la playa y tendió su toalla. Luego tenemos la generalización, que es una secuencia de proposiciones. Se utiliza un término o frase general que funcione como superconjunto para sustituir a las secuencias originales, que pasarán a desempeñar papel de subconjuntos. Tenemos el ejemplo: entró en la casa y vio encima de la mesa cerezas, fresas, manzanas y melocotones. Entró a la cocina y vio frutas. Es decir, que nosotros sustituimos cerezas, fresas, manzanas y melocotones por la palabra fruta. Es decir, si nosotros tuviéramos en este ejemplo, los niños estaban jugando y tuviéramos diferentes tipos de juegos, nosotros solo diríamos que ellos estaban jugando. No pondríamos lo demás, porque de eso se trata la generalización, de agrupar diferentes términos en uno solo. Luego tenemos la construcción. Dada una secuencia de proposiciones, se redacta nuevamente un texto que denote el mismo significado señalado originalmente para sustituir la secuencia. Tenemos el ejemplo: por fin llegó el último día de julio. Ordenó los papeles del despacho, cerró cuidadosamente las ventanas y comprobó que desconectaba las luces. Ocupó el resto de la tarde en preparar las maletas y cerrar la casa. Al atardecer, subió en el coche y condujo durante un par de horas hasta la costa. Al día siguiente, tomó el primer baño de mar antes de desayunar. Si nosotros aplicamos la construcción, el texto quedaría de la siguiente manera: se marchó de vacaciones, haciéndolo de una manera más simple, con menos palabras, pero de una manera bien estructurada. Luego tenemos los niveles estilísticos. Los distintos campos de la actividad humana determinan una elección particular de medios léxicos, gramaticales, fonéticos y gráficos, es decir, que impone un uso particular de las dimensiones de los textos que se producen en un ámbito social. Por esto podemos reconocer estilos bien diferenciados: periodísticos, literarios, legales, científicos, administrativos, etc. Tenemos el nivel retórico, que está ligado al nivel estilístico. El nivel retórico también se relaciona con el modo que cada escritor dice algo, es decir, la forma particular que tienen los diferentes escritores de hacer sus diferentes obras. Este nivel estudia las estrategias para persuadir al público sobre algún hecho o idea para lograr aceptación de lo que se dice, para que crean o adhieran a las afirmaciones que propone el texto y eventualmente para que realicen algunas acciones o ejerzan órdenes. Es decir, que mediante el nivel retórico, el autor puede lograr que las personas que lo leen tomen su postura o también puedan tomar sus ideas y hacerlas propias. Es decir, que el nivel retórico tiene aquella capacidad de el escritor poder persuadir el pensamiento de quien lo está leyendo. Es decir, la esfera retórica influye en la eficacia del discurso, desarrolla mecanismos para convencer a la audiencia, que siempre son intencionales, porque como sabemos, los diferentes tipos de textos siempre llevarán una intención comunicativa. El texto no solo es una simple construcción, sino que
está denotado de significados que brindan las diferentes ciencias, como la pragmática, la lingüística, la sociolingüística y la retórica, la estilística. Estas dimensiones y niveles de interpretación y relación tanto para la producción del texto como para la comprensión. Es decir, que nosotros necesitamos las diferentes ciencias, tanto para la escritura como para la lectura. Su conocimiento y puesta en práctica es muy útil para todas aquellas personas que quieren aumentar al máximo sus potencialidades en la estructura y producción textual, sobre todo para quienes trabajan con individuos o grupos sociales. Podemos mejorar nuestra producción textual al redactar un texto teniendo en cuenta estas dimensiones que nos ha dejado a lo largo de los años Teun Van Dijk.